¿cómo se llama? Continuar para que terminemos de una vez los temas de medidas de posición. Después de las medidas de posición vienen medidas de dispersión. O sea, aquí las medidas de posición lo que nos va a ayudar es a poder determinar cuántos datos están arriba o abajo de cómo se llama, de los datos que nos están presentando. Y en el caso de las medidas de dispersión vamos a poder identificar cuánto se separa de los datos que nosotros vamos teniendo. Bueno, entonces vamos a iniciar trabajando con los cuartiles, deciles y percentiles, que fue lo que nos habíamos quedado la semana pasada. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de acá dice solo permítanme, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no. Estaba ubicando la antena de la tablet. Permítanme un momentito. No quiere. Bueno, vamos a tener que... Vamos a ver. Ahí está. Bueno, entonces vamos a trabajar. Aquí dice que se obtenieron las frecuencias de examen de estadística. Entonces nos dan 60 y 67, que serían los límites, 68 a 75, de 76 a 83, de 84 a 91, de 92 a 99. Estos serían límites. ¿Qué tipos de límites serían? ¿Aparentes o reales? Vamos a ver, quiero escucharlos. Aparentes. Aparentes. ¿Por qué son aparentes? Les voy a explicar así fácil. Porque estos datos son distintos. Si estos datos fueran iguales, serían reales. Muy bien. Entonces, la frecuencia de 60 a 67 dice que tuvieron 8 personas. De 68 a 75 obtuvieron esa nota 7 personas. De esta 10, de esta 6, de esta 4. Y vamos, para los límites, para las medidas de dispersión voy a necesitar la frecuencia acumulada. Entonces el primer dato lo voy a copiar. Sumamos, nos da 15, 25, 31 y 35. Entonces, efectivamente, miramos que estos datos son iguales. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es encontrar algunas medidas de posición. Vamos a colocar para que ustedes miren aquí cuáles serían los datos que podríamos encontrar. Solo voy a poner la tablita bien para que así la podamos visualizar mejor. Bueno, entonces, supongamos que a mí me digan, encuentre el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 90. Va, miren pues. Vamos a encontrar primero el cuartil 1. Entonces aquí sería el límite real inferior. Aquí es J por N dividido dentro de 4. Más la frecuencia, menos la frecuencia acumulada anterior. Menos la frecuencia acumulada anterior. Dividido la frecuencia del cuartil. Multiplicado por el intervalo. Entonces, ¿cómo voy a determinar cómo se llama? ¿Cómo voy a determinar cómo comenzar? Primero voy a comenzar con esta parte que estoy marcando en rojo. Entonces voy a comenzar. J es 1. N es 35. Dividido dentro de 4. Siempre comenzamos con esta parte. Entonces, 1 por 35. 35 dentro de 4, ¿cuánto nos da? A ver. 8.75.
8.75. Entonces yo voy a tomar un dato o menor que el que tengo acá. Entonces aquí está, miren, es este. En la frecuencia acumulada es que lo voy a encontrar. Entonces yo necesito mis límites reales. ¿Cómo voy a encontrar mis límites reales? Ya sé eso, lo sé muy bien. Yo, como solamente me piden el límite real inferior, entonces solamente voy a sacar el límite real inferior. A este le voy a restar 0.5, 59.5, 67.5, 75.5, 83.5 y 91.5. Bueno, como aquí ya tengo mi límite real inferior, que es 59.5. Ya tengo el JN dividido entre 2, es 8.75. Esta es la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Como no hay, voy a ponerle 0, porque no hay. La frecuencia del cuartil es esta aquí, que es 8. ¿Y cómo encuentro el intervalo? Bueno, si no me están dando el intervalo, yo lo voy a encontrar con la resta de estos dos. 68 menos 60 es 8. Así encuentro mi intervalo si no me lo dan. Porque si ustedes recuerdan, cuando comenzaba la suma de los límites, yo le sumaba el intervalo. Entonces, a la hora de restarlos, voy a encontrar también el intervalo. Muy bien, por favor, introducimos esto en la calculadora. ¿Cómo lo introducimos? Sería 59.5 más 2 paréntesis 8.75 menos 0 dividido 8, cerramos por 8. ¿Cuánto nos da esto? $68.25. O sea que aproximadamente 68. Miren, eso significa que los datos que representan el 25% se encuentran ubicados en esta clase. Miren. Ahora miremos el decil 5. Cuando hablamos del decil 5, estamos hablando de la mitad de los datos, el 50%. Entonces, vamos a poner límite real inferior, J por N, ahora aquí sería 10, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del decil, multiplicado por el intervalo. Entonces, primero comenzamos con Jn dividido dentro de 10. J es 5, N es 35, dividido dentro de 10. ¿Cuánto me queda esto? $17.5. 17.5. Entonces vamos a buscar a la frecuencia acumulada un dato igual o menor. Entonces en este caso sería el 15. Entonces vamos a sustituir datos. Sería límite real inferior 67.5. El Jn dividido entre 10 es 17.5. La frecuencia acumulada anterior, si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 8. Dividido la frecuencia del decil, que sería el que esté a la par, o sea, el 7. Multiplicado por el intervalo, que eso sí ya lo averiguamos, que era 8. Por favor, en su calculadora, ¿cuánto nos quedaría esto? $78.35. 78.35. Sí. O sea que aproximadamente 78. Eso representa el 50% de los datos. O sea que eso más o menos está aquí, ¿ve? Que aquí es donde tenemos la mitad de los datos. Vamos a ver ahora el percentil 90, era, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero comenzamos siempre buscando la posición de acuerdo del percentil 90 por el intervalo. Entonces la posición va a ser J, que es 90,
90 por 35 dividido dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto? ¿Perdón? 31.5. 31.5. Muchas gracias. Entonces vamos a buscar la frecuencia acumulada que sea menor que 31.5 y ese sería solamente esta, ¿verdad? Vamos a poner un color un poco más fuerte. O sea, sería esta. Entonces el límite real inferior sería 83.5 más, aquí sería 31.5. La frecuencia acumulada anterior sería 25. Dividido la frecuencia del cuartil, que sería el número 6, multiplicado por 8. ¿Cuánto nos queda este resultado? ¿Cuánto nos queda? 92.17. Muchas gracias. O sea, aproximadamente 92. Aquí estaría el 90% de los datos. Miren. O sea que podemos decir que entre el 90% de los datos estaría en la suma de todos los datos que vamos obteniendo aquí. O sea, que estaría ubicada en esta casilla. Todos los que están aquí van a representar los que están debajo del 90%. O sea, la suma de todo esto. O sea, de estos 31 datos nos representan los datos que son menores de 90%. Y los que son mayores, pues sería la suma de todo esto. Ahora la mitad, que es el 95%, que es el 50%, perdón, nos dice que en 78 están, o sea que en este caso está por aquí nuestra acumulación de datos. Aquí estaría más o menos la mitad y aquí estaría la otra mitad. Entonces ustedes pueden observar, ¿cuánto es 8 más 7? Es 15. ¿Y cuánto es 6 más 4? Es 10. O sea que hay 5 datos de aquí que pertenecen acá, para que aquí esté la mitad exactamente. O sea que aquí vamos a tener un 5 datos que van a estar aquí, y así tenemos 15 datos aquí y 15 datos acá, para que aquí esté la mitad cabal. Y en el caso del 10%, del 25% son 68. O sea que la suma aproximadamente de estos 15 datos es lo que representa el 10%, el 25%. Eso significa que esto representaría el 75% de los datos que se van obteniendo. Muy bien, vamos a tener algo muy importante. Porque así como existe el rango, que el rango es la distancia que hay del primer dato al último dato, también existe el rango intercuartil. Y esto no es nada más que la resta de estos datos. O sea que aquí lo que vamos a ver es la distancia que hay del 75% al 25%. Y lo que vamos a ver también es el rango intercuartílico, semi-intercuartílico.
o también se le conoce como desviación cuartil. Este caso, la desviación cuartil va a ser el promedio de lo que nosotros tenemos acá. O sea, vamos a tener estos tres datos, estos dos datos, los vamos a restar y lo dividimos dentro de 2. Entonces, ¿qué es lo que me va a señalar este rango semi-intercuartílico? Lo que me va a señalar este rango semi-intercuartílico es la desviación que se tiene entre los porcentajes del 75% y el 1%. Por ejemplo, vamos a utilizar este mismo ejemplo que tenemos acá. Nosotros aquí encontramos el cuartil 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita para encontrar vamos a encontrar el cuartil 3. Miremos, pues, el cuartil 3. Cuartil 3, ya sabemos de que primero tenemos que hacer J por N dividido entre 4, o sea que sería 3 por 35 dividido entre 4. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da? 26.25. Bueno, 26.25. Entonces vamos a tomar un dato que sea menor o igual a este. Entonces sería este 25, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el límite real inferior que sería 75.5 más el JN dividido entre 2 que es 26.25 menos la frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia normal es 25, la anterior es 15, dividido dentro de la frecuencia que tenemos en el cuartil 3, que sería el número 10. Y esto se va a multiplicar por el número 8, que es el intervalo. Vamos a ver cuánto representa el 75%, por favor. $84.5 me sale, pero no sé. 84.5, excelente. Entonces, miren, pues, primero encontremos el rango cuartil, el rango cuartílico, que sería 84.5, o sea, el cuartil 3 menos el cuartil 1, recordemos eso. ¿Quién es el cuartil 1? El cuartil 1 nos había quedado un 68.25. ¿Cuánto nos quedaría la resta de esto? Por favor. $16.25. Aproximadamente 16. ¿Qué nos señala esto? Bueno, pues sencillo. Que entre la distancia del cuartil 3, que es el 75%, al cuartil 1, que es el 25%, nos quedó 16. Eso significa que eso sería la distancia que hay entre esos cuartiles. Ahora, si nosotros quisiéramos ver el rango semi-intercuartílico, sería la división de esto entre 2. ¿Cuánto sería este dato? 16.25 dentro de 2 sería 8.12. O sea que es aproximadamente 8. ¿Qué significa este rango semi-intercuartílico? Que todos los cuartiles tienen una diferencia, una desviación, un promedio de desviación de 8 datos. Entonces, eso es lo que va a significar este rango semi-intercuartílico. Esto les quiero comentar que solo es en los cuartiles, no existe entre decil ni centil. Como le vuelvo a repetir, vamos a establecer, que me importa mucho que podamos establecer esto.
Lo que significa es esto, que más o menos la mitad de los alumnos obtuvieron notas entre 68.35 y 85.15. O sea que estos datos, perdón, 68.25 y 84.5. El 50% de personas tuvieron más o menos la mitad. O sea, esta es la cantidad de lo que más o menos se tuvo en este caso. Ahora, en el caso de la desviación, estamos hablando que respecto a la mediana, se tiene un 8.12% de desviación. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo la mediana, que aquí está la mitad de los datos, eso significa que los datos que están divididos entre estos, hay un 8.12 datos que están debajo de la mediana. Entonces, eso es lo que nos señala el tipo de desviación. La desviación nos señala la distancia entre los punteos, y lo que nos señala el rango cuartílico es el rango semi-intercuartílico, lo que nos señala la desviación que se tiene entre los datos, y el rango cuartílico lo que nos señala es la distancia de separación que se van obteniendo acá. Bueno, esto, como les dije, solamente nos sirve para poder identificar cuántos datos nosotros vamos teniendo acá. Es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de que yo haga una investigación, la medida de posición nos va a decir cuántos datos tenemos en separación. Entonces, estos datos en investigación, pues nos ayudaría a poder identificar, por ejemplo, pensando en psicología, por ejemplo, que nosotros queramos identificar que de 100 personas, ¿cuántas personas sufren de estrés por estar en la cuarentena? Entonces nos sale un 80% que está afectado en estrés. Entonces, en este caso, si nosotros trabajamos con el rango cuartílico y rango semi-intercuartílico, nosotros vamos a poder encontrar la distancia que se tiene entre los datos que están entre más o menos la mitad de los datos que obtuvieron cuánto porcentaje, y también cuánto se desvía, cuánta es la desviación del porcentaje de estrés que se tiene entre los encuestados, ¿verdad? Igual en el caso de los de administración, por ejemplo, que tienen el desempleo. Por ejemplo, digamos que un 30% de personas tuvieron problemas en su trabajo y los despidieron, supongamos, porque puede ser más. Entonces nosotros podemos identificar aquí estos valores para poder identificar y estimar la desviación de los datos que se van teniendo por medio de cuartiles. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a identificar estas medidas de posición. No sé si hay alguna duda, por favor pregunten. ¿No hay dudas? Todo claro, gracias. Muy bien, excelente. Hoy quiero que nos reunamos. Bueno, antes de esto quiero que hagamos un ejercicio en Excel, porque también me interesa, si tenemos Excel o si tenemos herramientas digitales, pues podemos hacer con herramientas digitales. Solo vamos a ver dónde está el archivo que veníamos trabajando. Yo creo que le habíamos puesto estadística. Vamos a ver si no miramos acá. Entre los archivos recientes. Medidas de tendencia central, aquí los tengo. Bueno, miren pues. Esperemos que abra un ratito el documento.
Ay, creo que lo había eliminado. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunos datos que tengamos. Vamos a inventarnos un porcentaje, unos valores. Vamos a abrir un archivo nuevo. Bueno, entonces, por ejemplo, que tengamos límites aparentes. Límites aparentes, entre los límites aparentes que podemos tener, podemos decir que las edades de los trabajadores de una empresa. Edades de trabajadores de una empresa. Entonces miremos que aquí nos quedó de 19 a 23, de 24 a 28, de 29 a 33, de 34 a 38, de 39 a 43 y por último de 44 a 48. Y la frecuencia que nosotros tenemos aquí, la frecuencia es 15, 16, 20, 14, 8 y 7. La sumatoria de los datos, pues esto es facilísimo, la computadora lo hace por nosotros. Y la frecuencia acumulada, pues el primer dato se copia y el segundo se va sumando más el posterior. Y así ya sacamos las demás frecuencias. Miren, solo copio aquí y ya me saca los demás. Por ejemplo, que me pidan el rango cuartílico y el percentil 50. Pedimos, para el rango semi-intercuartílico yo tengo que encontrar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Que eso es el dato del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces vamos a comenzar encontrando los dos cuartiles. Esta sería la frecuencia acumulada. Entonces, miremos cómo encontramos el cuartil 3. El cuartil 3, primero lo que vamos a hacer es el JN dividido dentro de 4. J es 3. J es 3 por 80 dividido dentro de 4. Eso sería 60. Entonces, miremos un dato que sea igual o menor. En este caso estaría aquí. Entonces yo voy a seleccionar con color amarillo para poder identificar que es el cuartil. Entonces voy a poner el límite real inferior, que eso es lo que nos hace falta, eso no lo hemos encontrado todavía. El límite real inferior, que solamente ese necesito. Entonces voy a poner menos 0.5. Y ya como tengo ese, pues ya se copia automáticamente la fórmula. Entonces va a ser el límite real inferior, que sería 28, más paréntesis, paréntesis, este dato que me salió, menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería dividido dentro de la frecuencia que tenemos acá, que sería el 20. Cierro y multiplico por el intervalo, que sería 24 menos 19, la resta de esos dos serían 5, ¿verdad? Y ya me quedó el cuartil 3. Miren, fácil. O sea, la computadora lo va haciendo por mí. Ahora miremos el cuartil 1. ¿Cómo encontramos el cuartil 1? La J es 1 por 80 dividido dentro de 4. Entonces esto me quedó que es 20. Entonces vamos a buscar un valor que sea igual o menor, que en este caso sería este. Voy a poner con color verde. Entonces, ¿cuál sería mi límite real inferior? Mi límite real inferior sería 18 más, doble paréntesis, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? No hay. O la frecuencia que nos quedó aquí sería 20 menos la frecuencia acumulada anterior, como no hay. Esta es la primera. Entonces voy a poner 0 dividido dentro de este mismo valor
Hay algo que no puse. Dividido dentro de este valor, que es 15. Y esto multiplicado por el intervalo, que es 5. Entonces aquí ya tengo mi cuartil 1 y mi cuartil 3. Entonces lo podemos dejar así. Ahora, el rango cuartílico va a ser la resta de estos dos. Entonces va a ser este dato menos este dato. Miren, me quedó que el dato, la distancia entre estos dos datos es de 16.6. Quiero que miren esta gráfica, la vamos a ver en cómo se llama, en barras, para que ustedes puedan identificar esto. Permítanme un momentito. O miremosla así en polígono de frecuencia. Miren pues. Estos son los datos que se van obteniendo. Vamos a poner aquí los límites reales los datos que tenemos aquí, los límites aparentes. Vamos a poner vamos a ver, permítanme. Seleccionar datos, vamos a poner editar. Ahora sí selecciono los límites, pongo aceptar, aceptar. Bueno, entonces, si ustedes observan, el 75% están en 35.8, o sea que aquí está el 75%, miren. Y el 25% está más o menos aquí, ¿ven? El 25% de los datos. Entonces, esta distancia de 10.6 es la distancia que se tiene de este dato hasta este dato, que son estos que tenemos, los podemos observar aquí. Ese sería lo que estamos viendo en el caso del rango intercuartílico. Muy bien, ahora miremos el P50. ¿Qué significa este percentil 50? El percentil 50 lo que nos va a señalar es la mitad de los datos, y eso lo vamos a poder observar en la gráfica. Vamos a ver, primero comenzamos con el J, que es 50 por 80 dividido dentro de 100. Que eso nos quedó, vamos a ver, 40. Vamos a ver. Sí, 40. Bueno, entonces vamos a encontrar un dato que sea igual o menor de lo que tenemos acá, que en este caso es este, ¿ve? Voy a ponerle un color rojo para que así lo diferenciemos. Lo voy a ir poniendo colores aquí para que ustedes sepan cómo está la situación aquí. Así el cuartil, este sería el cuartil 1 verde, el verde, vamos a ver. Y el 50 es el rojo, para que así lo puedan ir viendo. Bueno, entonces miremos, el límite real inferior del rojo es 23.5. Más el JN dividido entre 100 es este. Menos la frecuencia acumulada anterior, que sería el 15. Aquí hay que tener doble paréntesis. Cerramos un paréntesis dividido lo que tenemos en la frecuencia, que sería este 16. Y lo multiplico por 5. Entonces, miren, en 31.31 tengo la mitad de los datos. O sea que esta mitad de los datos está aproximadamente aquí, miren. La mitad de datos para acá y la mitad de datos para acá. Eso es lo que nos señala la medida de posición. Esto se los voy a mandar ahorita para que ustedes lo tengan. Vamos a ver, vamos a ponerle medidas de posición. Vamos a ponerlo en el escritorio y de una vez lo voy a mandar a ustedes. Vamos a ver, medidas de posición. Ahí estamos. Bueno, miren pues. Vamos a continuar ahorita con... voy a